Hola a todos, este es un video para hablar acerca del autor de terror Lovecraft en la serie de Digimon. Y para hablar de este tema creo que es necesario dar una introducción y me gustaría enfatizar que a través de los años en internet han existido una diversidad de historias de terror que involucran a terceros, como ya pueden ser sobre personas, sobre caricaturas, películas, shows de televisión, lo que sea. Se inventaban historias de terror acerca de eso. A esas historias se les llamaban creepypastas o leyendas urbanas en internet, ¿no? Ahora, la mayoría de estas historias giraban en torno a que te planteaban, por ejemplo, vamos a usar un show, ¿no? El que se te ocurra. Por ejemplo, podría ser Rugrats. Supongamos que la historia giraría en algo parecido a que es un evento que sale del contexto, ya sea, por ejemplo, si no mal recuerdo, había uno donde te daban a entender que había como una especie de homicidio y pedofilia incluso, pero todo eso es una historia ficticia, o sea, no sucedía realmente, era alguien que creaba esa historia con el fin de perturbar a las personas, ¿no? De hacerte creer que existía esa posibilidad, ¿no? De que por alguna extraña razón dentro de la industria de la animación o de estas cadenas televisivas se les escapaba el control de las manos un día y nacían estos productos, ¿no? Que causaban pues terror. Aunque al final del día todas estas historias terminaban siendo falsas. Sin embargo, lo que pretendo hablar en este video es acerca de una historia que fue cierta. Más específicamente, la historia se da en la temporada de Digimon 02 y eso en el capítulo 13. Este capítulo se titula La llamada de Dragonmon en Japón, pero en Latinoamérica le llamaron algo así como Kari va a un mundo diferente, una cosa así. El problema de este capítulo es que Digimon se caracterizaba, en específico esta temporada, tenía un sistema, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De lo que trataban los capítulos, que se repetían. Por ejemplo, normalmente en el episodio lo que sucedía era lo siguiente. Primero había como una amenaza, por así decirlo, de un Digimon que salía de control, ¿no? Y atacaba a otros Digimon del lugar. Entonces nuestros protagonistas, los niños elegidos, iban del mundo real al mundo digital a detener esta bestia y descubrían en el proceso que estaba siendo controlada por unos aros oscuros. Normalmente desde donde lo controlaban era a partir de que existían como una especie de pilares oscuros del villano de la serie, que era el emperador de los Digimon, donde a través de ahí los controlaban. Entonces lo que pasaba en el episodio eran estas dos cosas: destruían el aro, destruían el pilar y, por así decirlo, salvaban el día, ¿no? Y la trama continuaba. Por lo menos así es durante la mitad de la historia, ¿no? De esta temporada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el capítulo 13 ocurre algo muy extraño que no tiene repercusiones más adelante, es decir, no forma parte de la trama, por así decirlo, no es como si no hubiera existido ese episodio y se separa, ¿no? Entonces, los eventos aislados del episodio 13 tratan acerca de que uno de los personajes principales, que se llama Kari, empieza como a presentar anomalías, ¿no? Como que su personaje no está en el contexto normal, que es alegre, ¿no? O es positiva. Está como muy seria, una especie de miedo y depresión, ¿no? Cosas así que de la nada, ¿no? Sin explicación. Y notas como a través de otro personaje que se llama TK, la analiza, la observa y va notando que ella está como muy ida, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, conforme va pasando el episodio, te das cuenta que no solo TK se percata de eso, incluso su propio Digimon dice su comportamiento no es normal, ¿no? Algo raro le está pasando. Y luego pasa una de las primeras cosas que llama mucho la atención, que es cuando esta chica está en clase, empieza a escuchar como el ruido del mar, ¿no? Es algo extraño, muy raro, así, te empieza a sonar con mucha profundidad. Luego aparece una neblina. Y todo esto sucede mientras está en clases, es decir, nadie nota esto, ¿no? Pero está pasando, ¿no? Es algo raro. Y de repente ella está como en una especie de mar oscuro. Y está como... Su pupitre y ella están como apenitas por encima del nivel del agua. Entonces, en este momento, TK, ahora cambiamos a la perspectiva de TK, observamos que todo está como tranquilo en el salón, o sea, realmente no está pasando eso, pero ella en específico, que está viviendo el fenómeno, es como que empieza a tener interferencia, como si fuera una especie de televisión, o sea, como si ella no existiera, ¿no? O sea, empieza como a intentar desaparecer. Entonces, este personaje se exalta, le habla por su nombre, todos se dan cuenta y se sacan de onda,
O sea, de que él les está gritando a la chava, pero no sabe por qué. Entonces ya la mandan a la enfermería, se supone, porque se sentía mal, porque se desmaya. Entonces ya él va a verla y habla con ella y te dan a entender que aquí pasa otra cosa rara, ¿no? Como que aquí los personajes se vuelven demasiado maduros, ¿no? Empiezan a cuestionarse cosas así muy seriamente y él le empieza a reclamar de que porque ella como que lo confunde con su hermano mayor, que normalmente la cuidaba cuando se enfermaba. Y TK le dice que no puede ser dependiente, entonces le empieza a decir así, ¿no? Como tienes que ser más independiente, no puedes vivir de esa forma. Entonces lo que pasa con esta Kari es que como que entra en una especie de shock, de negación, depresión, no sé qué sería, después de que tiene este conflicto con TK y empieza como a caminar sola por el pasillo de la escuela y empieza a escuchar como que alguien la llama, ¿no? Empieza a sentir como que alguien la observa. Empiezas a notar otra cosa que me llama mucho la atención ahora que lo recuerdo, es el ambiente, ¿no? De todo este capítulo. Los colores, la paleta de colores es más oscura, entre gris y negro, y normalmente es muy colorida, entonces es otra cosa que te da una señal de alarma, ¿no? En este episodio. Bueno, regresando. Esta Kari en ese pasillo, cuando nota que alguien como que la observa, voltea hacia las escaleras y nota como una especie de sombra extraña, humanoide, de ojos rojos que lo está observando, ¿no? Y es como... ella pues intuye, ¿no? Dice que chingados, ¿no? Le aterra la idea. El chiste es que a lo largo del episodio te siguen planteando de que como que nadie sabe qué está pasando, y en una de esas, que Kari está cruzando la calle, o sea, ya después de clases, su Digimon la observa y nota que ella igual empieza a parpadear y de repente nada más nota que ya no está, o sea, desapareció y solo quedó su mochila. Entonces dices, ¿qué pedo? Entonces el capítulo continúa mostrándonos que ella llega a una especie de ciudad desconocida, una ciudad marítima, medio abandonada, y vemos un letrero que dice Innsmouth, ¿no? Y tú dices, ¿qué pedo, no? ¿Qué es Innsmouth? Entonces ella, así, es un lugar como deshabitado, desolado, casi como una especie de páramo horrible, pero es una playa. Y ya cuando llega a la playa ve como un túnel, ¿no? Así una especie de cueva túnel, en el que ella empieza a adentrarse porque siente que algo la está llamando. Y al adentrarse encuentra unos Digimons, los cuales están como oprimidos, ¿no? Por estos aros que les decía. Entonces ya el resto del capítulo trata de que le piden ayuda porque dicen que el nuevo gobernante los está sometiendo a esto. TK en su desesperación la busca y piensa que está en el Digimundo, pero aquí hay otra cosa rara, te dicen que ella no está en el Digimundo, ¿no? Entonces por alguna especie de razón de la historia, el lazo que los une a TK y Kari le permite a él ir a ese mundo, ¿no? Pero es un mundo que normalmente no podrían ir. Esa es la única razón por la que él llega. Y una vez ya en ese mundo, pasa lo que les digo, o sea, el sistema del capítulo, pelean con un Digimon infectado, destruyen el aro y luego destruyen el pilar. Pero aquí pasa lo raro, después de que destruyen el pilar y tú piensas, no, pues ya liberó a los Digimon, ya va a acabar el capítulo, ya va a ser un final normal. Los Digimons cambian de forma, algo muy raro, o sea, es decir, no son Digimons, eran otras cosas disfrazadas o nada más transformadas en Digimon. Y son algo raro, ¿no? Una especie de espectros muy extraños. Y te dicen que en realidad la estaban llamando porque ellos le servían a un antiguo dios, ¿no? Pero el emperador de los Digimon te van a entender que es como el que los había sometido a esa forma. Entonces, lo que en realidad ellos querían es usarla a ella para hacerla su reina y para procrear, ¿no? Crear descendencia, es para lo que la llamaron prácticamente. Entonces tú dices, ¿qué pedo? Esta es una serie infantil, esa tipa es una niña como de 13, 14 años. Esto está muy raro. ¿Qué chingados está pasando, no? Entonces ya al final te dan a entender que obviamente se defiendan, obviamente le va a decir que sí, ya estas cosas las alejan, se van hacia el mar y dicen que es una lástima, pero esperarán a la llegada de su dios, por así decirlo, y desaparecen, ¿no? Entre el mar, y ellos regresan al mundo real, por así decirlo, y te dejan ese misterio abierto, ¿no? Incluso el narrador del capítulo, o sea, si no fuera suficiente, el narrador te dice, así es como ellos resolvieron esta aventura, pero ellos nunca supieron qué rayos era ese mundo, ni el dios que aguardaba ahí, ¿no? Algo así dice. Y al final lo que vemos es una sombra de su especie de dios, espectro a lo lejos. Ahora, la relación que tiene con Lovecraft son simbolismos, por así decirlo, o referencias, ¿no? Si lo queremos ver así.
Primero que nada, en los libros de Lovecraft, este autor se caracterizaba por hablar acerca de seres extraterrestres, pero no cualquier tipo de extraterrestres como nosotros lo entendemos, eran más como deidades, ¿no? Deidades del espacio. Y las historias de Lovecraft tienen varios elementos en común, como lo pueden ser la pérdida de la cordura en sus personajes, la aparición de estos seres extraños, extraterrestres, hablando, que son más antiguos que incluso muchas de las especies en el universo, y cómo a través de sueños les hablan estas deidades a los humanos y los meten en extrañas situaciones. Todo esto surge porque Lovecraft tenía como, en ese entonces, por los inicios del positivismo más o menos, con esta nueva idea de que los seres humanos no entendemos muchas cosas y tenemos que investigarlas, y que muchas de las cosas que sabemos en realidad solo es una pequeña parte. Lovecraft se sintió como muy... Él venía como de este sistema un poco más religioso, entonces ese fue un choque existencial que lo dejó como vulnerable, ¿no?, ante la inmensidad del universo. Por eso es que él exploraba estos temas. Con el tiempo te dan a entender que se volvía ateo, y por eso ven con más escepticismo, no las cosas religiosas, sino con más un toque más científico. Y por eso sus historias te perturban un poco más, porque son cosas que sientes que podrían llegar a ser reales o tendrían cierto fundamento, es más allá de la fantasía. Ahora, ¿qué tiene que ver Lovecraft, no, con Digimon? Pues, primero que nada, el capítulo les dije que se llamaba La llamada de Dagomon originalmente, ¿no? Dagon es uno de los personajes de Lovecraft. Sin embargo, el personaje que tiene ese nombre es más una representación de Cthulhu, que es famoso, pero es una de las, digamos que el ser más poderoso o el dios principal de los mitos de Lovecraft, que vive en las profundidades, ¿no?, por así decirlo. Y otra de las cosas curiosas que se repiten de Lovecraft en este episodio es que los seres raros que querían procrear con este personaje llamado Kari, que no eran Digimons, es una representación de los profundos, que eran unos seres en la mitología de Lovecraft, de Cthulhu, que lo resguardaba, ¿no?, a este dios en las profundidades del mar. Y por esta razón Cthulhu se presentaba a través de sueños en las personas con la idea de algún día liberarse. Entonces ya vamos uniendo cabos, ¿no? O sea, ya vamos entendiendo qué pedo con estas cosas tan raras. Ahora, Innsmouth es una de las ciudades que aparecen en los relatos de Lovecraft, y es el letrero que había aparecido como a la mitad del episodio, ¿no?, cuando ella está explorando ese lugar raro. Y por último, esa sensación, bueno, ese mar oscuro y esa sensación como rara de estar siendo observados desde el abismo es algo muy Lovecraftiano. Y todo esto tiene una explicación. El autor de este episodio en particular solo fue escritor prácticamente de este episodio, ¿no? Por eso no tiene repercusión en la trama. Y es un autor que le apasiona a Lovecraft. Pero a pesar de ser una especie de homenaje hacia Lovecraft, de este guionista, lo curioso que hay de este episodio es que es una anomalía, ¿no? No importa todo lo que yo dije en este video, o sea, cualquier persona que ve esta temporada y llegue a ese episodio, es muy poco probable que la gente le crea a menos que vea el mismo episodio, ¿no? Entonces es como algo de lo que deberíamos estar, bueno, yo siento que es afortunados de cierta forma, porque es de esas pocas cosas raras que realmente existen y tenemos la fortuna de conocerlas. Y lo curioso de todo esto es que más allá de ese episodio, que muchos creían que no tuvo repercusión, en la temporada más actual que sacó Digimon, que se llama Digimon Tree, en uno de los episodios vuelven a aparecer estos seres y vuelve a aparecer este mar y vuelven a dar como esa sensación de extraña, y no te vuelven a explicar absolutamente nada. Es decir, dentro del universo de Digimon, ese sitio tan extraño donde hacen referencia a Lovecraft es real, y es un sitio diferente al Digimundo, y siempre existirá como una dimensión desconocida, que no sé si tenga repercusión en la trama más adelante, o sea, si decidieran continuar sacándole cosas de esta historia, pero es un hecho que ya afectó la serie, y por eso quería hablar de esto. Les agradezco su atención, espero que hayan disfrutado del video, y me gustaría recomendarles a este autor, ya que sus relatos son muy cortos, entre 5 hojas y 6 o 3, entonces los lees rápido y es muy bueno. Así que gracias y hasta el próximo video.